34 minutos, tiempo exacto, la hora en todo el país. Vamos a seguir hablando temas de educación. Nos acompaña nuestra buena amiga licenciada Mary Zamora a los tiempos. Yo le decía a nuestro coordinador de las entrevistas, don John Ceballos, invítela pues a la licenciada Mary. Se nos ha perdido, ya no viene por la casa, ya no nos visita, nos tiene abandonados, aunque la hemos visto constantemente activa, al menos en la lucha de los maestros, esta lucha que no para, y vamos a ir desmenuzando algunos temas. Me alegra verla bien, licenciada Mary Zamora. Estamos con el doctor Tito Livio en esta mañana. Buen día. Muy buenos días, estimados amigos, don Tito Livio, Jefferson y a todos quienes hacen Sonoonda. Gracias por la invitación. Espero que estén pasando bien, los veo bien, de salud, que su familia... A ver, 8:35 minutos. Mañana y en esta entrevista. Ya, licenciada, ¿usted está ejerciendo a día de hoy la profesión o no? Jefferson, como es de dominio público, yo tengo ya 5 años que no ejerzo la profesión en el Ministerio de Educación, pero mis actividades inherentes justamente al tema educativo de manera permanente, diaria, continúan. Más allá de no estar dentro del sistema educativo por todas las situaciones de orden judicial, legal, jurídica que atravesé pues durante prácticamente 8 años, entonces eso ahora me tiene fuera de las filas del magisterio, pero no fuera del conocimiento, de la lucha permanente en continuar defendiendo este derecho fundamental de la población ecuatoriana y sobre todo defendiendo también los derechos de los maestros y maestras de mi país. No, y le formulo esta pregunta porque antes de entrar a los temas de la lucha y las reivindicaciones por las cuales ustedes se han venido manifestando constantemente, yo sí quería preguntarle cuál es su criterio en torno a la calidad de la educación que se está recibiendo a día de hoy, que quizás no es ni siquiera culpa del gobierno ni del Ministerio de Educación, también es otra de las causas que deja esta terrible pandemia a nivel mundial. ¿Cómo considera usted que se están verdaderamente educando los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, incluso universitarios? Jefferson, en el tema educativo, el problema de la pandemia lo que ha hecho es profundizar y desnudar lo que ya veníamos viendo. Nosotros recordemos, yo escuchaba a algunos expertos, expertas, de que en procesos de evaluación en países de la región y de manera particular en el Ecuador, antes de la pandemia, ya el Ecuador tenía un sistema educativo que prácticamente se estaba quedando de año. Es decir, no es ahora que hay problemas en el sistema educativo y en el tema de la calidad. ¿Por qué? Porque este es un tema que hay que analizarlo y la UNE de manera permanente lo hemos venido denunciando. A la par con la denuncia hemos venido proponiendo que el tema educativo es un tema fundamental para el desarrollo del pueblo ecuatoriano en este caso y que tiene que ver mucho con la calidad, tiene que ver mucho con el tema de inversión. Inversión en educación que en este país antes de la pandemia veíamos que incluso no se cumple con la norma constitucional de invertir en educación que nos permita tener una infraestructura en mejores condiciones, que nos permita tener infraestructuras dotadas de todo el material didáctico, pedagógico, tecnológico, maestros actualizados, capacitados, bien pagados. Es decir, todo esto ahora en la pandemia, lo único que hemos hecho es que estas escuelas, que ahora se dicen, las escuelas están cerradas, abran las escuelas, liberen a los niños que están encerrados. Nosotros como maestros, Tito Livio, que conoce más de cerca porque tiene su familia, su madre, una excelente maestra,
Esta pandemia nos ha demostrado algo, que el papel del maestro, el rol del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje es un rol insustituible. Ni el internet, ni un equipo telemático va a poder suplir y reemplazar ese papel. Nosotros hemos sido los principales que hemos planteado que el retorno presencial a clase en las aulas, porque la educación es un proceso y es un acto social de interrelación entre el maestro, el estudiante, el padre de familia, y que por lo tanto el WhatsApp y cualquier equipo o cualquier aplicación que ahora se esté utilizando no ha habido y no ha dado los resultados, más bien ha profundizado todos estos desniveles que hay en el tema de la educación de calidad, pero tampoco podemos dar la espalda y ser insensibles frente a una realidad que vivimos. Una pandemia mundial, no es solamente el Ecuador, y que justamente las instituciones educativas no son instituciones con una infraestructura que garanticen lo más mínimo para tener instituciones bioseguras y que nuestros niños y por ende los maestros con padres de familia podamos garantizar que no sean focos de contagio y que propaguen de manera más rápida y acelerada este tema de el COVID con sus diferentes variantes como la última que ahora hay. Entonces, eso nos dice que el gobierno, el Estado debe de liberar en primer lugar los recursos para que haya un presupuesto para educación como lo manda la Constitución del 6% del Producto Interno Bruto y que a duras penas ahora está en el 3.2%, es decir, la mitad. Entonces, ¿cómo te explicas que en unas instituciones donde la mayoría no hay agua potable, señores? No hay las distancias, de que las aulas tengan las dimensiones para lo que ahora dice el COE nacional, que debe de existir 2 metros de distancia por lo menos entre niño y niña. Entonces, son situaciones que nos llaman a la reflexión. Si este gobierno, el Ministerio de Educación, entregara recursos, pudiera desarrollar toda una campaña de entrega de los principales implementos para la bioseguridad, mascarillas, que se hagan las pruebas PCR como deben de ser, que haya medicina para la gente. Entonces, si eso hubiera, y si las escuelas ahora las reabriéramos y no estuvieran cerradas, para que sean centros de vacunación, para vacunar a todos los niños que hacen falta en cada comunidad. A ver, quieren tener a los niños en las escuelas. El principal elemento ahora, que faltan 3 semanas para culminar el año lectivo en la costa, ¿por qué no aprovecharlo para que las escuelas se conviertan en esto y hayan verdaderas brigadas de vacunación para nuestros niños y poderlos inmunizar igual que a los maestros, a padres de familia? Es decir, es un tema estructural. No es ahora el problema que la pandemia va a hacer que la educación en este país salgan pésimos nuestros niños. Hay un ejemplo clarísimo, estimados amigos. Finlandia es uno de los países pilotos grandes en la calidad de la educación. Los niños allí en ese país aprenden a leer. La escolaridad es a partir de los 7, 8 años. Aprenden a leer recién a los 8 años. ¿Por qué? Porque antes han tenido un proceso de desarrollo de la estimulación temprana para poder insertarse en el mundo de la escolaridad en mejores condiciones. Entonces, esto de la pandemia va a continuar. No es que nos vamos a quedar para siempre encerrados, pero hay que poner el dedo en la llaga y que el gobierno, el Estado pueda implementar todo esto que hoy demanda la población. 8:43. Tito, por favor. Sí, Mary, un saludo. Gracias por acordarte de mi mamá. Siempre se acuerda de ti también. Yo te voy a contar una anécdota. Una vez mi mamá era rectora del colegio Puerto Viejo y estábamos en la casa vieja del Puente de Chile que se derrumbó el terremoto, con mi hermano Tito Nilton, que para descanse también. Y era diputado y había unas medidas de movilización por parte de la UNA cuando Mary era dirigente. Era dirigente y como rectora de... Mi hermano, ¿y tú vas a...? Mi hermano le preguntó a mi mamá, mi hermano era de derecha, siempre fue de derecha. Acatar lo que dice la UNE. La UNE es la que nos ha dado grandes conquistas y yo tengo que acatarla.
¿no? O sea, a lo que quiero contar con esta anécdota, que la UNE era una institución fuerte y respetable, de que se acataban las decisiones porque el profesor tenía confianza en la misma. Posteriormente, en la época de Correa, iba mi pregunta a Mary, todos sabemos lo que pasó, le quitó la personería jurídica al gobierno de Rafael Correa, nacieron otras organizaciones de maestros, y cuando una clase está dividida como la clase del magisterio, es imposible de que se obtengan buenos resultados. ¿Qué hacer, Mary, para que haya una nueva unidad de todos los maestros, independientemente de derecha, de izquierda? Porque en ese tiempo no se veía ideología, cuando cuento esta anécdota, sino que se veían las conquistas de los maestros. No, ¿qué hacer para que la UNE o cualquier institución que aglutine a todos los maestros vuelva a ser lo que fue antes? Una agrupación gremial unida, sólida y fuerte. Oiga, porque ahora, estando divididos, cada quien jala para su molino, y prácticamente muchas veces no se consigue absolutamente nada. Discúlpeme que le ponga ahí un pequeño aditamento a esta pregunta importante que ha hecho Tito Livio. Yo no lo veo del todo descabellado que vuelva a existir una unión nacional de educadores. Hay un gran grupo de profesores, maestros y de maestras que en estos últimos años, 2 añitos, apoyaban férreamente al gobierno actual. Se cambiaron de camiseta y estaban apoyando al actual gobierno. Y resulta que este fin de semana hay comunicados ya que están totalmente decepcionados y se están alejando totalmente del gobierno. Y yo les decía por interno a un gran amigo, ¿y ustedes no que estaban ahí, que todos con los zapatitos rojos y toda la cosa? Y me dice, no, nosotros apoyamos proyectos, no personas. Le digo, a otro perro con ese hueso. Diga la verdad, que están decepcionados y punto. Y únanse en todos los maestros. Y me dice, no sé, vamos a analizarlo eso, me decía mi amigo. Mary, por favor, le escuchamos. Gracias. Qué honor recordar a una gran maestra como Egni Guillén de Mendoza, que ahora último la pude ver de lejito en el IES. Salúdemela y démele un gran abrazo, Mary. Estimado Tito Livio, una maestra ejemplo en todo sentido, para la futura, para las nuevas generaciones y para todos los que hemos pasado y hemos sentido la experiencia de gran maestra de doña Egni. No voy a hacer recuento, al grano. La UNE, todos sabemos que ha resistido, ha persistido y jamás ha dado su brazo a torcer. En los peores momentos, sin personería jurídica, sin recursos, sin nada, esta UNE permanecíamos de pie defendiendo los derechos de los maestros. Ahora, en estos últimos años, y es verdad, aparecieron muchos membretes porque fue fruto, evidentemente, de toda la división que hizo el correísmo, de manera particular el daño que se le hizo al movimiento social organizado y particularmente al tema del magisterio. En todo caso, la UNE ha demostrado, y este último proceso del año pasado, la última lucha grande que tuvimos de la huelga de hambre, que incluso fue cuestionada, oiga, qué incoherencia, cuestionada por dirigentes de estos membretes, donde sus propias bases de maestros, a los cuales yo hago un llamado, maestros de cualquiera de estas organizaciones que hay, más allá de lo que sea, aquí hay una UNE que ha demostrado su consecuencia, su actitud firme para, más allá de respaldar o no en su momento a un proyecto político, entre comillas, nosotros privilegiamos y hemos privilegiado y vamos a seguir privilegiando los derechos de los maestros y de la educación pública en el Ecuador. Ahora, hay una ley aprobada, la LOI. El día viernes estuvieron algunos, entre comillas, de estos dirigentes de gremios, y estuvo la UNE, contundente, sin dubitaciones. Aquí hay una ley, hay que cumplirse, hay unos tiempos establecidos,
y esto hay que hacer. Lamentablemente. El 11 de febrero próximo, licenciada sí, Mary, ya correcto, se cumple el plazo máximo que dio la Corte Constitucional y hasta ahora no hay ningún pronunciamiento al respecto. Ya, entonces culmino esta partecita. Yo le digo, ¿cuál es el interés? Yo por eso hago un llamado a las bases de todo el magisterio, independientemente de su posición política, ideológica, afiliación gremial, a todos, a unirnos, porque más allá de que estos dirigentes, de estos membretes que hay de organizaciones, que solamente están preocupados porque no les han dado puestos de directores, de rectores, cargos directivos o en las instituciones zonales o distritales. Ese es el único interés que tienen estos señores y no privilegian el tema, porque en eso sí, y aquí no vamos, yo en eso soy enfática y de eso sí nos jactamos, de que aquí no privilegiamos en la UNE cargo o no de alguien personal o dirigente. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita necesitamos unirnos los maestros. El 11 de febrero, como bien lo dice Jefferson, se va a cumplir estos plazos establecidos. El Ministerio de Finanzas ha ratificado que no hay plata, el gobierno de Lazo dice que no hay plata para educación, no hay plata para presupuesto. El IES no ha hecho el estado actuarial que debe de hacer para el tema de la jubilación especial. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el día 11 que se cumplen estos plazos, la Asamblea Nacional va a tener que darle un informe a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional va a tener que determinar cómo es que se va a hacer esa equiparación salarial de los maestros, cuando declara constitucional toda la ley, incluida la equiparación salarial y la jubilación especial, hace incluso hasta una argumentación la Corte Constitucional de todo el discrimen que ha sufrido el sector del magisterio, el sector educativo, porque todos fueron equiparados. Entonces, la Corte Constitucional va a tener que ejercer justicia, reparación en aquello, y para eso necesitamos que el magisterio esté unido, porque la ley está aprobada. Está planteada la ley, de acuerdo con la Constitución, que se aplique el 6% del Producto Interno Bruto para educación, los recursos. Si hay recursos, podemos resolver no solamente el tema de la equiparación salarial, que está más perdido que perro en desfile, el ministro de Finanzas, cuando plantea que se requieren 2.000 y pico millones de dólares para la equiparación. Señores, solo se requieren 500 millones de dólares aproximadamente. Aquí no es que se va a perder, se va a dañar la economía más de lo que la tienen ya dañada. Lo que aquí les interesa es seguir cumpliendo con los designios del Fondo Monetario Internacional y cumplir toda su carta de intención y no invertir en educación. Jefferson y doctor Tito Livio, estos últimos años, el 2021, ha habido una recaudación por ingresos permanentes, que son los impuestos, de más de 12.000 millones de dólares, nos decía el SRI, y que para el 2022 se prevé recaudar 15.000 millones de dólares. Segundo, el precio del barril del petróleo estaba presupuestado en 59 dólares. Se ha vendido hasta 85 dólares, ingresos permanentes. ¿Y qué pasa también con los recursos del incremento del precio de los combustibles? Entonces, hay plata suficiente, sino que la pregunta es, y hay que decirle a Lazo y a este gobierno y su equipo terrorífico económico, que dónde están yendo esos recursos. Si al pago de la deuda externa, al pago con el Fondo Monetario y los otros, o se tiene que invertir en educación y en salud, que es lo que demanda el pueblo ecuatoriano. Ahí está. Es sencillo, simple y sencillamente debe de tener decisión política este gobierno y cumplir con lo que ha prometido en campaña, pues. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque yo recuerdo, y en su momento conversábamos con el ingeniero Jorge Intriago, sí. El año pasado, cuando estuvo doña Kemi Loor y un otro grupo importante de maestros en la huelga de hambre en la Casa de la Cultura, y luego aquello se depuso
y se celebró por todo lo alto, ¿no? Cuando hubo ya el pronunciamiento de la Corte Constitucional, se celebraba. Y yo le decía, esto hay que ponerle mucha atención, aquí no hay nada que celebrar todavía. Recuerdo que hasta apostamos un ceviche con el ingeniero Intriago. Él me decía, no, que ya en cuestión de un mes eso se iba a dar, la equiparación salarial. Es que, a ver, lo que pasa también es que este tema se ha confundido, se ha tergiversado. A nivel comunicacional yo creo que existe también la intención de minimizar el cúmulo total de cambios y de reformas que hay en la ley orgánica. No solamente es que aumenta los sueldos de los maestros, hay otras cosas, otros temas como por ejemplo la jubilación, el tema de la seguridad social de los maestros. Entonces de estas cosas casi no se habla. Había un plazo, 7 meses que se van a cumplir este próximo 11 de febrero. Correcto. La pregunta es, ¿qué va a pasar o qué podría pasar en el país si llega el 7 de febrero, que es de aquí a 3 semanas, y no se ha cumplido todavía con aquello? Porque de momento de eso no se escucha hablar absolutamente nada. Bueno, primero usted tiene toda la boca llena de razón, estimado Jefferson. Siempre un periodista ilustrado que se informa para dar una opinión. Efectivamente, la LOI reforma a la LOI prácticamente reformó el 80 al 90% de esa ley correísta nefasta que durante años planteamos que se reforme para recuperar derechos, para garantizar presupuesto y para garantizar la revalorización de la profesión docente. Entre ellos, efectivamente, hay un sinnúmero como, el tema del presupuesto para educación, que sea ratificado en la LOI, de allí parte todo. Si esa ley se cumpliera como debe de ser, eso nos dice algo, que en este país estamos llenos de muchas leyes, pero no por más leyes que se hagan, se van a cumplir y se va a garantizar derechos fundamentales de la población. ¿Qué va a suceder con estos dos temas que quedaron pendientes? Y que, insisto, hay que insistir en esto. Toda la ley fue declarada constitucional. Lo que la Corte hizo fue darle oxígeno al gobierno, al Estado, para que pueda sustentar y dar todos los soportes económicos para esta equiparación. No hay incremento, no hay aumento salarial, por favor. Desde el 2012-14, toda la escala salarial, la escala de remuneraciones del sector público fue actualizada en la época de Correa, de Moreno, y solamente los maestros quedamos al margen, discriminados, hicimos de todo, pero lamentablemente estos gobiernos no daban paso. Ahora, nosotros que se ha conseguido todo esto, que se ha declarado que es constitucional, que es un discrimen, que los maestros, 169,000 maestros en el país, y que parte de todo el sistema educativo del Ministerio de Educación, que no son beneficiarios de esta justeza. Ahora lo único que la Corte tiene que hacer, Jefferson, en esta partecita, es que luego del 11, la Corte tiene que ejercer derecho a actuar en derecho, en justicia, reparar lo que pasa con este sector educativo y que esos 500 millones de dólares que se requieren para equiparar, no estamos pidiendo aumento salarial, tenemos congelado más de 10 años el sueldo. Hoy lo que queremos es que se equipare ese salario con respecto al resto de servidores públicos, es hacer justicia. Nada más. No estamos pidiendo ningún privilegio y la Corte, doctor Tito Livio, va a tener que actuar en derecho y hacer justicia con los maestros y con todo el sector del sistema educativo. Estimada licenciada Mary Zamora, siempre un gusto conversar con usted, siempre verla. Gracias por habernos acompañado. Una buena semana para usted. Gracias para ustedes, que iniciemos bien esta semana